Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de martes 25 de noviembre de 2025, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Ezequiel capítulo 3 y versículo 26. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Y dice la palabra en este texto, cuyo contexto es el profeta mudo, algo importantísimo que presenta una visión sombría de la desobediencia del pueblo de Israel. Y mirando el texto de referencia, el versículo 26 del capítulo 3 de Ezequiel, el profeta es instruido por Dios a no reprender a los rebeldes de la casa de Israel. En este versículo se nos presenta una imagen de un profeta sometido a la voluntad de Dios, que no solamente obedece a Dios, sino que recibe la orden de permanecer en silencio y no pronunciar palabra debido a la desobediencia y a la rebeldía del pueblo que lo rodea. Y vemos entonces en la palabra de hoy que la lengua de Ezequiel se pegará al paladar y no podrá hablar. Lo que quiere decir que el mensaje de Dios o que Dios quería transmitir a través de este profeta no podía ser comunicado a los rebeldes. Y esto debe entenderse como una condena a su desobediencia, a la desobediencia del pueblo de Dios. Una manera de hacerles entender que Dios no tolerará la contumacia de su pueblo. La casa de Israel era rebelde y entonces Dios hizo que el profeta fuera mudo. Y a través de la palabra de la mañana de hoy podemos obtener una gran reflexión. Una reflexión acerca de cómo la obediencia a Dios y a su palabra es fundamental para nuestra vida diaria. La desobediencia es representada en la Biblia como un acto de rebeldía y desafío a Dios, que por supuesto trae como consecuencia la pérdida de la comunicación con Él. La palabra nos narra claramente que Ezequiel fue sometido a esta condición para transmitir un mensaje fuerte y claro, que el pueblo de Israel, escúchame bien, debía escuchar. La condición a la cual fue sometido el profeta Ezequiel tenía ese mensaje claro, que el pueblo de Israel debía escuchar la voz de Dios, debía obedecer y entender la palabra de Dios. Y el mensaje entonces detrás de este versículo es que tú y yo debemos escuchar la palabra de Dios y obedecerla, incluso cuando no entendamos el porqué. No debemos ser como la casa de Israel que se rebeló y se alejó de Dios, sino poner nuestra confianza en Dios y seguir sus enseñanzas. Si seguimos a Dios y obedecemos su palabra, podemos estar seguros de que Él nos guiará y nos protegerá. Y aunque hoy este pasaje de la palabra de Dios nos recuerda la importancia de ser pacientes y confiar en la voluntad de Dios, también debemos recordar que pueden existir momentos en que no entendemos las pruebas que debemos enfrentar. Pero es importante recordar que aunque haya momentos difíciles, incluso en esos momentos, Dios tiene un plan para nosotros. La paciencia y la obediencia son fundamentales para superar las dificultades que se nos presentan en la Biblia. Así que la palabra de referencia nos llama a la obediencia y a la confianza en Dios, pero también nos recuerda que debemos ser y estar dispuestos a escuchar y confiar en las enseñanzas que Dios nos da a través de su palabra, incluso cuando no entendamos todo. Debemos ser pacientes, obedientes y confiar en la voluntad de Dios. Así que el versículo de la mañana de hoy es una fuente de inspiración y fortaleza para aquellos que enfrentamos dificultades en la vida.
Y recordemos que si seguimos a Dios, siempre tendremos su guía y su protección. Es que a veces la vida nos presenta circunstancias en las que nos sentimos mudos ante las pruebas y tribulaciones. Y precisamente Ezequiel capítulo 3 y verso 26 nos recuerda que la desobediencia puede llevarnos a un silencio doloroso, alejándonos de la voz de Dios. Sin embargo, en este silencio también encontramos una invitación a la reflexión, a la urgencia de regresar a la obediencia y a la fe. Así que para cerrar este devocional hay una invitación clara a través de la palabra de Dios. Y es que cada uno de nosotros aprenda a confiar en la voluntad de Dios, aun cuando el camino parezca incierto. Porque es en el amor y en la dirección de Dios donde tú y yo encontramos verdadera paz y propósito. Y no debemos esperar como pasó en Ezequiel capítulo 3, versos 22 al 27, que el profeta quede mudo. O como dice Isaías 55:6, el llamado es a que busquemos a Jehová mientras puede ser hallado y lo llamemos en cuanto esté cercano. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.